El hotel embrujado. Letty y Bencho nunca pensaron que su luna de miel se convertiría en una escalofriante pesadilla poblada de seres de ultratumba en aquel cuarto de hotel. Después de partir en animada fiesta, salieron rumbo a su destino. Pedí 7 días para estar junto a ti las 24 horas, dijo Bencho a su amada. Y así, con palabras cariñosas, los enamorados hacían planes para el futuro. Pensaban en lo felices que serían en su hogar. Llegaron por fin a la tranquila Jalapa y se dirigieron al hotel que unos amigos habían recomendado a Bencho. Con delicadeza y caballerosidad, él le tendió la mano a su amada para que descendiera del auto. Llenos de felicidad, penetraron al hotel, donde un taciturno hombre de avanzada edad les dijo que no había habitaciones disponibles. Bencho convenció al viejo, y este, al notar el cansancio de Letty, dijo que tenía un cuarto, aunque está un poco descuidado, les advirtió. Mientras el feliz marido arreglaba el equipaje, a ella le llamó poderosamente la atención un cuadro con un bello paisaje. «Oh, mira qué bello», comentó ella. «Vente a la cama, eso lo vemos mañana», le dijo el esposo. Los dos se acostaron y se durmieron profundamente, pero a las 3 de la madrugada, Letty se despertó. Miró entonces el cuadro que tenía enfrente de la cama. El cuadro ya no era una hermosa campiña, sino un camposanto en el que 2 siniestros personajes abrían una fosa. Paralizada del miedo, quiso despertar a su marido, pero el miedo se lo impidió. Finalmente, un grito desgarrador salió de su garganta. Sobresaltado, Bencho tampoco creía lo que veía. La escena era escalofriante. El paisaje que estaba en el cuadro había desaparecido, y en él estaban estos 2 hombres siniestros que excavaban en un panteón. Presas del miedo, salieron corriendo de ese cuarto maldito. Al final llegaron a la recepción y sus gritos de angustia despertaron al dependiente. ¿Qué pasa? ¡El cuadro! ¡El cuadro de nuestra habitación! ¡Ha cambiado! Este trató de tranquilizarlos y los invitó a la sala de la recepción. Después de servirles una taza de café, les contó la historia de aquel cuadro de horror. Mire, joven, hace 23 años llegó una pareja de recién casados, así como ustedes. Discutieron y sus gritos se escucharon en todo el hotel. Después se hizo el silencio. Subimos a investigar qué pasaba. Como nadie abría, forzamos la puerta. Nuestra sorpresa fue mayúscula. Ahí estaban los cuerpos inertes. En un ataque de celos, él ahorcó a su amada y luego se clavó un puñal en el corazón. Nadie reclamó los cuerpos, así que las autoridades los enterraron en una fosa común. Desde entonces, todos los que llegan a ocupar este cuarto aseguran que se oyen gritos desgarradores que provienen del cuadro. Creemos que esa pintura atrapó las almas de estos infelices. No sé hasta cuándo terminará esta pesadilla. Tal vez hasta que encuentren la paz. Después de escuchar el relato, la asustada pareja dormitó un rato en el sillón de la recepción. Rayando el alba, los recién casados se despidieron del encargado. Jamás olvidaremos esta terrible noche, musitó Bencho a Letty. Ella no respondió, solo enjugó las lágrimas que bañaban su rostro. Era el llanto del horror que quedó grabado en su mente. Jamás volverían a ese hotel embrujado. La Llorona de Querétaro. Cuentan los que la han escuchado que su lamento es un grito de angustia, prolongado y desgarrador, cargado de rabia y desesperanza. Su llanto tiene más de 5 siglos, y muchos aseguran que su alma en pena vaga cerca de los ríos, en las haciendas y en los sitios solitarios. Dicen que tiene una cabellera larga y oscura que le llega hasta la cintura, que siempre viste de blanco y que de espaldas se puede adivinar a una mujer hermosa, pero que si la miras de frente, detrás de su velo, te puedes topar con el rostro violento de la muerte. Sin embargo, la Llorona trasciende a través de los años y su lamento es una condena eterna sobre su duelo. La presencia mítica sobre la Llorona data desde las culturas prehispánicas. En la Mexica, por ejemplo, la historia cuenta que la diosa de la guerra, la mujer serpiente llamada Cihualcóatl, ante la conquista, decía así: «Mis muy queridos hijos, ya llega nuestra partida.
Ya estamos a punto de perdernos. ¿A dónde los llevaré? Sin embargo, es en la época de la colonia donde más se le menciona. Se habla de una hermosa indígena que se enamoró de un noble español con el cual tuvo 3 hijos, a los que ella adoraba. Se dice que con el paso del tiempo ella quiso formalizar su relación con el español, quien la evadía constantemente, para luego enterarse que éste tenía acordado un matrimonio conveniente con una española de buena posición. Herida y humillada por aquella noticia, la indígena enloqueció, ahogando a sus 3 hijos en el río, y después se quitó la vida. En las puertas del cielo se le cuestionó por sus hijos, y al no tener respuestas sobre dónde se encontraban, se le castigó a buscarlos por la eternidad. Muchos se han atrevido a asegurar que después de las 11 de la noche se escuchaba su lamento, que los habitantes de la Nueva España se encerraban a piedra y lodo para no salir, y sin embargo su hondo llanto traspasaba los muros de las casas, que aquella mujer misteriosa iba recorriendo las calles y se detenía en la Plaza Mayor para luego tomar camino hacia el lago de Texcoco y desaparecer hasta el amanecer. Sin embargo, en México se entretejen diferentes historias. En Querétaro existe otra versión parecida y a la vez distinta sobre La Llorona, pues se habla sobre una mujer llamada Rosalía, cuyo esposo enfermo de celos le quitó la vida junto con sus hijos pequeños. Es por eso que aún en nuestros días muchos aseguran verla por las calles con su cabellera negra y revuelta, y oírla con un lamento que provoca que un escalofrío recorra el cuerpo. Lo cierto es que son las anécdotas contadas por los abuelos las que nos enriquecen culturalmente, las que nos permiten imaginarnos las situaciones de aquellas leyendas que la gente mayor suele narrar y que pasan de generación en generación. Por ejemplo, yo no sé qué tan cierto fuera lo dicho por la abuela de María, pero lo único que recuerdo es que describía con muchísimo detalle la aparición de la Llorona. Yo no la escuché lamentarse, pero sí me acuerdo de su llanto lúgubre, que me transmitió muchas cosas, entre ellas la sensación de que alguien me estuviera observando por detrás, afirmaba ella. Además que el miedo mismo me traicionó, no sé si fuese casualidad, pero lo cierto es que mientras duró aquel sollozo, los perros no dejaron de aullar, como si ellos mismos presintieran la presencia de un alma en pena. Ese llanto lo escuché demasiado cerca, pero uno nunca puede saber bien a bien, porque cuando la Llorona se escucha cerca, es que se encuentra lejos, y cuando se escucha lejos, es que está muy cerca. Nos contaba la abuela de María con su voz ronca de anciana, mientras yo me imaginaba a detalle a una mujer de pelo negro azabache hasta la cintura, con un vestido blanco y largo que la hacía ver casi etérea, flotando en el aire, con su velo en rostro, en una noche muy oscura. Sin embargo, dicen que la Llorona no solo se aparece en los lugares solitarios cerca de los ríos. Hay quienes aseguran que también la han visto a las orillas de las carreteras, como lo afirmó mi amigo Emilio, quien al no encontrar un pasaje para trasladarse a Querétaro, le dijo a su amigo Roberto, que era transportista y que tenía un asunto pendiente en Juriquilla, que si lo podía acercar para facilitar su destino al estado. Ya eran entradas las 8 de la noche y sin embargo había oscurecido, como si el camino fuera un interminable túnel oscuro. Además hacía un viento frío, que calaba los huesos, y unos kilómetros antes de pasar a la siguiente caseta de la carretera, vimos a una mujer vestida de blanco que caminaba sola. Se nos hizo natural, porque es normal encontrar a personas, pues los poblados entre sí se hallan muy cerca, pero aquella mujer parecía llorar como de angustia. Recuerdo que mi amigo y yo quisimos ayudarla, le hablamos y la mujer no nos respondió. Sin embargo, decidimos acercarnos y fue entonces que aquella mujer nos volteó a ver y detrás de su velo vimos un rostro descompuesto parecido al de la muerte. La única reacción ante nuestro asombro fue arrancar a toda la velocidad que se pudo, mientras yo me encontraba entre paralizado y asombrado, y debo aceptar que grité de susto y de nervios. Apariciones, anécdotas, leyendas sobre una mujer desconocida, leyendas sobre una mujer desconsolada que representa a la Llorona, que no es sino un poderoso símbolo maternal que desgarrada llora por sus hijos difuntos, quienes representa un lazo de sangre y el importante significado de una descendencia
que se ha fracturado. Es por eso que muchos analistas de historia hablan sobre distintas diosas prehispánicas. Sin embargo, la diosa serpiente Cihualcóatl, la deidad mexica, es la que más se acerca a las características de esa mujer misteriosa, con un duelo perpetuo, sin rostro ni edad. Es la que llora por las noches como un mal presagio para el emperador Moctezuma ante la llegada de los españoles a Tenochtitlán, lo que significa la decadencia y el fin de la cultura del imperio azteca. Mito o misterio, la Llorona es un personaje que a través de las anécdotas y de las vivencias de la gente ha trascendido en el tiempo, hasta convertirse en una leyenda que provoca a la vez curiosidad y a la vez miedo, y ya es parte de nuestra rica cultura mexicana. La posesión. Nadie imaginó que aquel regalo maldito acabaría con la paz y la tranquilidad familiar. Rosy, la nieta consentida, heredó la muñeca de porcelana que adoró en vida Beatriz. Una anciana adusta, dura, fría y calculadora que vivía sola. Desde pequeña siempre se hizo acompañar de su preciado juguete al que le diseñaba vestidos, platicaba con ella, la colocaba a su lado para ver televisión, bañarse, comer. Era como su hermana gemela, nunca se separaban, hasta que la abuela falleció a los 72 años, abrazando a su muñeca. Rosy, toda dulzura, ahora se mostraba huraña, distraída. Pasaba largas horas encerrada en su cuarto jugando con la tabla Ouija, en compañía de la muñeca. ¿Has notado los cambios de Rosy?, preguntó su madre. Sí, la noto rara y extraña. ¿Qué le estará pasando, mujer? No sé, pero desde que tu madre le heredó esa muñeca, ya no es la misma de antes. En esos momentos, un frío cerval dejó paralizados sus cuerpos. De la habitación de Rosy salían risotadas. Mi amor, ábrenos la puerta por el amor de Dios. Rosy, por favor, abre ya. ¿Qué pasa? ¿Qué le está sucediendo a nuestra hija? Rosy gozaba al escucharlos. Echó doble seguro a la puerta y continuó con su macabro juego. La niña adelgazaba rápidamente, se veía desaliñada y su mirada adquiría un brillo diabólico. Angustiados, los padres de Rosy sufrían terriblemente ante los cambios de su hija. Ya no soporto más esta situación. Tenemos que hacer algo ya. ¡Pero ya! Decidieron ir con el párroco de la iglesia, mientras, posesionada por el poder del diabólico juguete, el rostro de Rosy se deformaba. Ante las sagradas imágenes, la pareja rogó por la salvación de su hija. El cura escuchó lo que les pasaba. Tomó entre sus manos la sotana, su misal, un pequeño recipiente con agua bendita, un crucifijo y un rosario. Así llegaron hasta la habitación maldita. Oh, no puedo entrar. Algo raro me lo impide. Hay una fuerza extraña ahí adentro. Hablaré con mi superior, le explicaré lo que está ocurriendo. Pálido y sudoroso, el sacerdote se retiró del lugar y no volvió. En un descuido, los padres de Rosy penetraron a la habitación. Ahí estaba la muñeca de porcelana. Su rostro era maligno. Se había transformado en un ser diabólico. Reía satánicamente. No podrán conmigo. Me apoderaré de Rosy. Lárguense ya y déjenos en paz. Váyanse al infierno. Rociándole agua bendita y poniendo el crucifijo en su pecho, atrapó a la muñeca que lanzaba gritos de ultratumba. ¡No! ¡No! ¡Déjame, maldito! ¡Suéltame, desgraciado! ¡Quítame estas porquerías! Cuando me libere, me las pagarás. El engendro fue llevado a la iglesia. Quemaron la ouija, y al hacerlo, salían chispas y se escuchaban gritos desgarradores. ¡No! ¡No! ¡Ah, me quemo! Rosy volvió a ser una niña alegre, feliz y amorosa, hasta que se encerró otra vez en su habitación. ¡Rosy! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! De lo contrario la tiro.
Las macabras risotadas volvieron a escucharse. Federico y Alicia enmudecieron ante el espectáculo macabro. ¡Oh, no! Se trataba de una posesión diabólica. Como pudo, sacó a su hija de aquel cuarto maldito. Rosy es mía y me pertenece. No me la podrás quitar, infeliz. A pesar de las súplicas de su hija, envolvió en un trapo bendito a aquel ser diabólico. Una muñeca, o lo que parecía ser una muñeca. Llegó hasta el panteón donde estaba enterrada la abuela y ahí la dejó. ¡Muere, maldita! ¡Muere! ¡Regresa al infierno! ¡Desaparece! ¡Púdrete! ¡Nunca vuelvas!, gritaba el padre. La muñeca maldita se contorsionaba. Su cuerpo de porcelana se hizo añicos y todavía lanzó una advertencia. Maldito seas. Algún día me las pagarás. Al fin la calma regresó al hogar de aquella niña que había sufrido la terrible posesión. Sus padres la veían ahora feliz e inocente. Con el paso del tiempo, el alma de Rosy encontraría la paz. Pero ellos nunca olvidarían la terrorífica experiencia. La casa de piedra. Pilar Obón. En Valle de Bravo, en el Estado de México, existe una casa que tiene una extraña historia. Es de piedra, como muchas de por ahí, pero no se parece a ninguna otra. Todavía la gente del lugar se persigna cuando tiene que pasar frente a ella. Nuestra historia comienza hará unos 20 años atrás, cuando Rolando Trigos decidió hacer realidad su sueño de tanto tiempo y comprar una casa en Valle de Bravo, donde iría los fines de semana con su esposa Marisa y sus 2 hijos, Mauricio y Rolando Jr. Buscando por su cuenta, se fijó en aquella casa abandonada, de la cual colgaba un oxidado letrero de "Se vende". Le llamó la atención el hecho de que la gente se hiciera cruces al pasar frente al zaguán. Preguntando, le dijeron que en aquella casa se había cometido un crimen y que estaba embrujada. La gente decía que un hombre avaro, muy rico, le habían quitado la vida a sus sirvientes para robarle algunas ollas de oro. Una olla de oro, que según rumores tenía escondida ahí. Pero los sirvientes fallecieron en circunstancias misteriosas, sin encontrar nada. Y el único heredero de la propiedad, un pariente lejano que vivía en Estados Unidos, la había puesto a la venta, sin éxito hasta ese momento. La gente juraba que se oían ruidos extraños en esa casa, y que a veces algún trasnochador había visto merodear por ahí al espectro de un hombre viejo que traspasaba el muro de piedra y entraba en el lugar. El señor Trigos, hombre práctico, no creía en esas cosas de espíritus y fantasmas. Se comunicó con la agencia corredora de bienes raíces y pidió que le mostraran la casa. Esta se hallaba todavía amueblada y cubierta de polvo hasta los topes. Las escaleras eran un poco estrechas, pero el resto estaba bien, así que negoció y compró la casa, decidido a remodelarla. Pronto, un ejército de albañiles al mando de Eligio Martínez, maestro de obras, se dedicaba de lleno a la renovación de la vieja casa de piedra. Nunca, en ningún momento de la obra, vieron a ningún fantasma, lo cual le sirvió al señor Trigos para corroborar que la siniestra historia de la casa embrujada no eran más que patrañas. Un fin de semana, cuando viajó a Valle para ver los progresos de la obra, le comunicaron que Eligio tenía 2 días sin presentarse al trabajo. Según Remigio, el azulejero, había encontrado algo en una de las habitaciones, y lo había sacado de ahí de noche, sin dejar que nadie lo viera. «Pero yo sé lo que fue, patrón», dijo el trabajador. «Fue la olla de oro del avaro». «Por favor, Remigio», exclamó el señor Trigos, «no me salgas con esas tonterías». El azulejero se limitó a indicarle que lo siguiera. Juntos subieron por las estrechas escaleras y llegaron al cuarto principal. Ahí, en la pared destrozada a mazazos, se veía claramente una forma redonda. «Ahí debe de haber estado la olla, patrón. Vea que no le estoy diciendo mentiras». Un poco agitado, el señor Trigos examinó el hueco.
Sus bordes eran perfectos, como si alguien hubiera puesto ahí una olla grande y lo hubiera emparedado después. «Vaya usted a reclamarle», dijo Remigio. «Ese dinero es suyo, patrón». El señor Trigos decidió que no iba a hacer nada por el estilo, y se olvidó del asunto, porque prefirió no creer la historia del azulejero. Asumió la dirección de la obra, y en un mes, la casa de piedra estaba completamente remodelada. La familia se reunió en pleno para inaugurar la casa, dando una fiesta para sus amigos y parientes. La gente del pueblo observaba asombrada cómo la vieja casona embrujada brillaba ahora con sus paredes recién pintadas, su jardín recién sembrado, el zaguán bien barnizado. Esa noche, cuando los invitados ya se habían marchado, el señor Trigos, su esposa y sus hijos salieron al pórtico a tomar el fresco antes de irse a dormir. Era una cómoda verana que daba al jardín. La noche era clara bajo el cielo estrellado, y un concierto de grillos y chicharras amenizaba ese momento familiar. «¿Cómo voy a creer que dicen que esta casa está embrujada?», comentó el señor Trigos, encendiendo un cigarro. «¿Pero y la olla que encontraron, papá?», preguntó Rolando Jr. «No nos consta que hayan encontrado ninguna olla, querido», dijo Marisa, la madre. De pronto, los insectos se enmudecieron y la noche cayó en un silencio pesado. «¿Qué pasa?», volvió a preguntar Rolando Jr. «Debe de haber algún animal por aquí», respondió su padre. «Los insectos se callan cuando se sienten amenazados». «Papá, un señor acaba de entrar por la pared», dijo el pequeño Mauricio, señalando hacia el muro de piedra que colindaba con la calle, cubierto ahora por una exuberante bugambilia. La familia miró hacia el sitio indicado, pero todo lo que pudo ver fue una tenue neblina levantándose del césped. «Mauricio, no digas mentiras», regañó su madre al niño. «No son mentiras, mamá, yo lo vi. Era muy viejo y se veía como enojado», se defendió el pequeño. En ese momento, el padre de familia dio por terminado el asunto, proponiendo que se fueran a dormir. El comentario del niño había estado muy cercano a la descripción del espectro que la gente le había dado y que el pequeño no conocía, cosa que causó en el señor Trigos una leve inquietud. «Quizás uno de los albañiles se lo contó», pensó el hombre, y sin reflexionar más, dio por buena esta explicación. La noche se volvió fría. Después de acostar a los niños, Marisa entró al cuarto que compartiría con su marido. Lo encontró mirando por la ventana y lo abrazó por la cintura. «¿Contento?» «Más que nunca», dijo él estrechándola. Abajo, en el jardín, la tenue neblina comenzó a tomar forma. La luz de la habitación del matrimonio Trigos se apagó. Una hora más tarde, fueron despertados por gritos aterrorizados. «¡Mamá! ¡Papá! ¡Auxilio!». Se levantaron presurosos y en unos segundos cruzaron el corredor que los separaba del cuarto de los niños. Rolando Jr. estaba pegado a la pared, blanco como una hoja de papel, mirando impotente a la cama de Mauricio, que se sacudía violentamente, mientras el niño aterrado hacía lo posible por no caer. El señor Trigos se precipitó hacia la cama y arrancó a su hijo de ahí. En cuanto lo hizo, volvió la calma. La familia se reunió en un rincón del cuarto, y Mauricio dijo con un hilo de voz: «Fue el fantasma, papá, te lo juro, él movió mi cama». Quizás por primera vez en su vida, el señor Trigos se quedó sin palabras. No había una explicación racional. No había una explicación racional para lo que acababa de suceder. Sorpresivamente, cuando menos para él, fue su esposa quien tomó cartas en el asunto. «Espectro, déjanos en paz. No vuelvas a tocar a mis hijos», gritó mientras su esposo la miraba asombrado. «Marisa, no vas a creer que...». En ese momento, una de las ventanas que según el señor Trigos había cerrado perfectamente unas horas antes, se abrió con violencia. El aire helado de la noche penetró a la habitación, llevando con él a una especie de nube de niebla. Y ahí, ante sus ojos, la neblina se materializó en la forma de un espectro muy anciano, que de pronto se lanzó hacia ellos. «¡Resistan!
No puede hacernos nada, advirtió Marisa. El espectro los atravesó, una corriente fría y húmeda que pasó por un fragmento de pesadilla, para perderse en el muro posterior. Hoy, 20 años después, la familia Trigo sigue yendo a su casa de piedra. Todos han visto el triste fantasma del avaro subir por las estrechas escaleras, entrar por el muro del jardín, desaparecer en las paredes como una sombra. Nunca más se ha portado violento. Ellos han aprendido a convivir con él, y ya no les importa que la gente, al pasar por la casa de piedra, se siga santiguando. ¿Pero qué fue de Eligio, el maestro de obras? Poco después de estos eventos, se convirtió en un acaudalado prestamista. El pueblo murmuraba que el oro que encontró en la casa de los Trigos lo había hecho inmensamente rico. 2 años más tarde, durante una tormenta, un rayo atravesó a Eligio, quitándole la vida instantáneamente y liberando de deudas a toda la gente que le debía. El pueblo dice que fue el justo precio por haberse apropiado de un dinero que no le pertenecía.